Y tenemos llamadas, Gaby, todavía que se nos quedaron del día de ayer. Estamos hablando sobre el perfeccionismo alrededor de la raíz, de dónde sale esta cosa del perfeccionismo, porque siempre nos vamos como invistiendo con esto, ¿no? Invistiendo con esto, en que yo soy una persona perfeccionista. A mí me gusta que las cosas se hagan bien o que no se hagan, pero que detrás de esto muchas veces está el discurso, a mí me gusta que se hagan las cosas como yo quiero o que no se hagan, ¿no? O que las cosas se hagan a mi manera. Estábamos hablando también de cómo se va haciendo una fachada alrededor de todo este como desplante, como una formación reactiva alrededor de no dejar ningún error, no dejar ningún hueco de lo que nosotros vamos percibiendo como errores. Si se fija, hablamos también de esta familia o de esta persona que se ve impecable por fuera, pero que trae la ropa interior de hace 2, 3 semanas, ¿no? Y ese tipo de cosas uno pues, no las puede saber. ¿Por qué? Porque justamente están en una capa interna, están en el fondo, o estas casas hermosas que parecen como si fueran un castillito, una casa de muñecas, porque justamente se va haciendo una casa de muñecas, ¿no? Es toda la fachada de esta supuesta perfección, de cajones vacíos, de no guardar nada, pero alrededor justamente de una ansiedad y de ciertos miedos que van, digamos, como acechándonos en el inconsciente. Y una de estas participaciones que nos llegó es de Ana, esperemos que todavía nos estés escuchando, Ana. Nos dice: mi esposo y yo tenemos problemas porque me invade espacio con herramienta. Si se lo quito se enoja. ¿Qué puedo hacer? Una cosa aquí curiosa, ¿no? Alrededor justamente de esto del perfeccionismo. ¿Quién sabe cómo sea esto que está pasando en tu casa, Ana? Pero tú nos dices, me invade, ¿no? Pues una cosa muy distinta sería, deja tiradas sus cosas, o es un desordenado. Pero es muy peculiar esta manera, me invade espacio. No sé si te lo ponga no sé, en tu caja de cosméticos o adentro de tus pantuflas, ¿no? Como para sentirte invadida por este tipo de cosas, ¿no? Por este descuido tal vez, o también por esta conducta compulsiva que pueden tener algunas personas de dejar todo regado en todos lados, ¿sí ves? Pero a mí me llama mucho la atención esto de que te sientas invadida en tu espacio, ¿no? Porque pues podríamos pensar que a final de cuentas están los dos juntos, ¿no? Realmente se vuelve algo muy desesperante para muchas personas que la gente deje su ropa, sus zapatos, la herramienta, los electrodomésticos, cosas regadas por todos lados de la casa, pero no a este nivel de sentirse invadidos. Y nos estamos hablando de esta invasión, principalmente tendríamos que pensar en un enemigo, ¿no? ¿Quiénes invaden? Pues los invasores, los enemigos, ¿no? Las personas que no tienen buenas intenciones. Cómo se nos invade un terreno, ¿no? Alguien se nos metió a nuestra propiedad, pero es sentirlo como ajeno, sentirlo como externo. Entonces yo creo que ahí hay cosas que tú podrías reflexionar, Ana, con este asunto, ¿no? Justamente con lo de sentirte invadida, porque siempre nos van pasando unas cosas muy curiosas en casa, ¿no? O en el trabajo o en donde sea. Siempre parece que lo que nos molesta es que no le pone tantas cosas, o no le pone atención, o deja sus herramientas tiradas, o cualquier otra cosa, pero en el fondo hay mucho más, de lo cual nos podemos estar sintiendo realmente molestos y que por ahí va saliendo el gas. Sí, por aquí me haces pensar, Ana, en dos cuestiones, bueno, al menos dos cuestiones. Por un lado, una parte común donde las personas con estas características de las que hemos estado hablando desde el día de ayer, de este perfeccionismo y este orden extremo en muchas ocasiones, suelen hacer, y esto es algo curioso, no siempre, pero es común que hagan pareja con alguien muy desordenado. A veces escuchamos esta frase de la media naranja o del complemento, de aquella persona que viene a complementar como algo sumamente romántico y maravilloso, pero muchas veces esto en la vida real cobra este tipo de formas, ¿no? Se van haciendo parejas con personas sumamente distintas que parecieran complementar aquellas características de cada uno de los integrantes de la pareja. Entonces sería también interesante, como comenta José Luis, ver qué otros aspectos de la vida de pareja están afectados
no únicamente por el orden, sino por este tipo de cuestiones, ¿no? Por esta disparidad, estos polos opuestos, y poder identificar verdaderamente qué es lo que no está funcionando o qué es lo que se está viciando ahí en la relación. Eso por una parte me hace pensar, y por otra parte, en muchas ocasiones la mujer, no sé si sea tu caso, pero lo digo por si fuese, en muchas ocasiones, digamos que se puede llegar a vivir como exclusivamente de la casa. Cuando tú dices que te invade el espacio con herramienta, efectivamente uno podría decir, bueno, lo que pasa es que el espacio en la casa pues es compartido, ¿no? Entonces no cuenta como invadir, quizás. Pero yo al escuchar eso pensaría que en muchas ocasiones la mujer se vive como ella, exclusivamente de la casa, como que todas sus tareas, todo su día se desarrolla en estar haciéndose cargo de la casa, y prácticamente ella se puede empezar a vivir como un pues mueble más de la casa, como un accesorio más de la casa, y en ese sentido es que empieza a vivir este tipo de experiencias. Digo, no sabemos qué tan desordenado sea tu esposo, ¿verdad? Pero lo digo, te comento por si fuese el caso. Es entonces cuando empiezan a sentir todo lo que está movido de lugar en la casa como si fuese una extensión de ellas mismas, como que algo malo les está pasando a ellas. Pero ahí lo malo que les está pasando pues no es la cosa tirada o las chanclas tiradas o el desorden, sino que no están pudiendo salir. En esos casos yo creo que sí es muy importante, si está pasando a alguien por eso, como empezar a ver también la posibilidad de moverse, de salirse, de no quedarse consagrada únicamente a la limpieza y a mover las cosas, y empezar a tener como otro tipo de actividades y otro tipo de intereses, no para que te cargues más trabajo, digamos, no necesariamente tiene que ser trabajar fuera, sino empezar a hacer algo fuera, empezar a hacer algo que te saque, para que cuando tú llegues a la casa, a lo mejor eso, pues sí lo ves como un tiradero, pero no lo sientes como un tiradero sobre ti. No significa que sea lo mejor tener tirado. Lo que sí es preocupante es que una persona se empiece como a cristalizar tanto dentro de su casa, y muchas veces las personas muy ordenadas hacen eso, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo que tenemos líneas de contacto para que usted se comunique con nosotros: 31 22 11 90, 36 47 18 83. La línea directa para Austin, Texas es 512 215 4909. Y por el internet le recuerdo que tenemos nuestro correo electrónico, si usted nos quiere mandar alguna participación más elaborada, es desdetumirada@radiomujer.com.mx. Ahorita tenemos aquí algunas complicaciones con la sala de chat, así que bueno, si usted anda por ahí, no se desespere, ahorita vemos si podemos entrar. Y antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas hablando sobre estas personas que de repente se van sintiendo como si ellos fueran todo lo que les rodea, ¿no? En esta, digamos, como para entender un poco más esto de sentirse invadido por el otro, ¿no? Y esto es bastante interesante porque también ahí es en donde podemos encontrar parte de este rasgo como de perfeccionismo, ¿sí ve? No es que traiga mis zapatos sucios, es que yo estoy sucio. No es que mi camisa esté arrugada, es que yo estoy arrugado. Y si se fija, hasta así se componen las oraciones. Mira nada más que arrugado estoy, ¿no? Y uno dice, tu camisa, ¿no? Bueno, sí, o sea, no, es que no quedó bien planchada. Pero realmente se acaba sintiendo como si fuera algo que fuera parte de nosotros, ¿sí ve? No como si fuera un arreglo o me limpié. Ahí dicen hay muchas personas que dicen esto: mira, nada más me limpié, ahorita que iban a venir las visitas. Y uno dice, me limpié, pues barrió y sacudió la casa, ¿no? Pero como que me limpié, ¿no? Me metí a bañar, así como porque vienen. No, es como si fuera todo. Igual para su trabajo. No quiere decir que se esté haciendo un proyecto o que se estén entregando ciertas responsabilidades, sino que es mi trabajo, es mi responsabilidad. Es como si fuera una parte mía, y sobre de eso es que me están evaluando. No es que se esté evaluando mi desempeño, sino que es como si fuera
yo lo que se está evaluando. Y esto, si se fija, no lo podemos evitar del todo, y no quiere decir que sea un rasgo patológico de por sí. Acá la cosa es cuando nuestras fronteras, nuestros límites se expanden de repente a lugares como insospechados, ¿no? Como podríamos pensar en algunas cosas que escuchábamos el otro día, Gaby, con lo de la conciencia social, que alguien decía, a mí me molesta que la gente tenga perros en las cocheras, ¿no? Y uno decía, pues bueno, es su cochera, ¿no? Igual a mí me puede molestar que tengan niños en su casa, ¿no? Y ahí cómo le hacemos. No, bueno, es que son niños, bueno, pero es que son perros, ¿no? Ahí ya esa molestia se expande hacia el otro lado, ¿sí ve? O sea, ya es algo que habla de cómo nos estamos desbordando en nuestras fronteras, ¿no? O que de repente nos sentimos agraviados por el arreglo de los demás. Que decimos, mira nada más, cómo viene así a la oficina, cómo se presentó así a nuestra fiesta, ¿no? Es una afrenta, es que está quitando el equilibrio. Todos deberíamos de haber venido de traje, de frac, y bueno, igual esa persona pues, no tenía el dinero para rentarlo, o se le olvidó, o cualquier cosa, ¿no? Pero se siente como si fuera hacia nosotros, como si nos estuvieran atacando. Ahí es donde podemos ver estas fronteras como expandidas, y ni siquiera hacia el disfrute, si ve, es como hacia la incomodidad. ¿Por qué? Porque esto que yo tengo en mi cabeza no está cotejándose con lo que sucede afuera. Es como si todo este orden yo lo quisiera trasladar hacia afuera, toda esta rigidez en mi personalidad. Y yo quisiera que los demás fueran así de rígidos. Estas personas que de repente se alarman, bueno, pero muchísimo de que alguien diga una grosería o una obscenidad, ¿no? Que es hasta de repente como para levantarse de la mesa e irse. Es así como si la palabra los ensuciara y estuvieran evitando ensuciarse con los demás. Este ensuciarse es básico para entender este tipo de comportamientos, porque si se fija, ahí es a donde va la mayoría de las obsesiones, es a la limpieza o a la suciedad. No, de repente podemos ver otro tipo de obsesiones, ¿no? Como a lo pequeñito, a las miniaturas, ¿no? Yo soy un coleccionista y me gusta que todo sea pequeñito, que todo sea diminuto, y esto ya tendríamos que hablar de una cosa muy distinta. Pero este tipo de desagrado va más alrededor de cómo me ensucian, cómo esta gente ensucia mi fiesta, cómo ensucia la calle, cómo nos contaminan con sus palabras. Si se fija, es esta parte ahora sí de sentirnos invadidos, como si se nos estuviera metiendo un microbio. Y luego ahí vamos a tener como unas conductas paralelas a esto, que son esta lavada de manos excesiva, la desinfección de todo lo que toquemos, el exceso tal cual de la limpieza, ¿sí ve? El exceso de la limpieza, pero por otro lado vamos a tener, esto es un poquito más difícil de localizar, pero lo que sucede diametralmente opuesto, ¿no? Estos calzones sucios, o la ropa interior toda desgastada y hecha pedazos, o la casa sucia por dentro, los trastes sucios guardados, o todas estas cosas. ¿Por qué? Porque acuérdese que estamos hablando de una personalidad en la cual se va fincando esto. Es como el miedo a la suciedad de fuera, pero también a mi propia suciedad. Yo estoy combatiendo esta suciedad, esta inmundicia que yo voy viendo en el mundo, estos invasores, pero porque yo ya me siento invadido, porque yo ya me siento sucio. Y esto lo podríamos ir encadenando, ir ligando hacia experiencias que tienen que ver con el asco y con lo sexual muy comúnmente. Sí, o hay personas, José Luis, que en esto que comentábamos ayer, esta cosa curiosa, que van como presentando este tipo de personalidades, como el utilizar la misma ropa interior, etcétera, o reusar y reusar y reusar las cosas, todavía sirve y como aferrarse mucho a esas cosas. Está también una cuestión que es estar todo muy pulcro y muy organizado, pero comer comida echada a perder, porque se tiene que acabar. Hasta que la botella no esté totalmente vacía, entonces no se puede abrir otra botella, y si ha expirado, de todas maneras se sirve, de todas maneras se cocina. Esto no, muchas personas lo pasan como un rasgo de, ay, es que esa persona es muy tacaña, o esa persona. No va de eso, va de toda una sintomatología que se va experimentando internamente. Y en esta
parte de, a propósito de como hacerse uno con el ambiente o hacerse uno, sobre todo con la casa, porque sí, efectivamente hay personas que en esta misma obsesividad va a propósito del control, si tú te das cuenta, entonces se busca como controlar todo y ser el parámetro de lo bueno o de lo malo para todo y para todos, entonces van a criticar a las personas por su forma de vestir, por su forma de hablar, y bueno, van a dictar lo que es correcto e incorrecto, ¿no? Pero el hacerse uno con la casa tiene como un tinte muy particular, porque muchas veces habla de esta fragilidad de la propia estructura. Imaginémonos en donde la persona se sostiene de una estructura externa para poder sentirse como derechito, como que no se cae. Imagínate como una persona que está lesionada de una pierna o de alguna parte de su cuerpo y necesita sostenerse con un bastón. Así, psíquicamente, muchas personas cuando sienten tambalear su estructura necesitan adherirse a alguna estructura externa, como puede ser a veces un trabajo, como puede ser a veces incluso una religión, como puede ser en muchas ocasiones las tareas de la casa. Y entonces como todo ese alrededor empieza a tornarse con tintes del propio mundo interno. Las angustias que tú tengas, en tanto más angustiado o más angustiada estés, más van a hacer falta chapas en la casa, por ejemplo, porque ya escuchaste un ruido, porque ya se... Y entre más preocupado te sientas, pues más te van a empezar a parecer aberrantes los gatos que se suben a tu azotea, porque no debería de haber absolutamente nada en la azotea, etcétera. Entonces eso es algo para atenderse uno, no para atender la casa, sino para poderse prestar atención a uno mismo. Asimismo, la cuestión de la organización, de la extrema organización dentro de este perfeccionismo, tiene que ver con un intento de organizar afuera lo desorganizado que se siente adentro. Siempre que observes una conducta extrema, como exagerada, porque decíamos el día de ayer, todos estamos hechos de distintos rasgos de personalidad que son a final de cuentas mecanismos de defensa de los cuales cada quien se va valiendo y bueno, es así como se va formando la personalidad, no es algo malo, no es algo que habría que combatirse de entrada. Cuando ya estamos dentro de una situación patológica, es cuando uno de estos mecanismos se cristaliza y se vuelve exagerado. En ese caso, siempre que tú te veas, y sobre todo tú, porque se puede ver muy fácilmente hacia afuera, pero lo importante es que tú lo logres detectar, que te empieza a exasperar demasiado. Por ejemplo, si tus hijos mastican con la boca abierta, pues igual le dices, hijo, mastica con la boca. Pero esta desesperación que empiezan a hacer, este descontrol, estar constantemente pensando, ¿habrá tendido la cama? Déjame me asomo para ver si ya ha tendido la cama. Déjame me asomo para ver si le limpió bien el baño en todas las partes donde esté. Ojo, porque ahí eso ya nos está avisando que algo malo nos está pasando dentro, que ahí se está desarrollando ya algo, ya se desarrolló y se está manifestando algo patológico. Vamos a ir un pequeño corte y volvemos. De regreso en su programa Desde tu Mirada y ya tenemos más participaciones. Les recuerdo, estamos hablando el día de hoy sobre el perfeccionismo. Si quiere participar con nosotros, están los teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83. Nos dice Aleida: tengo muchos problemas con mi esposo, me gustaría ir a terapia pero no tengo mucho dinero. ¿Hay algún lugar que me recomienden? De terapia de pareja. No de pareja. De terapia de pareja no, pero marcarnos y ya te platicaremos un poquito, ¿no? Sí, nos puedes echar una llamadita ahí al consultorio y te podemos dar una orientada más o menos. Pero acá lo curioso es como no tengo mucho dinero, no es una cosa que sea de mucho dinero, no cuánto tú te imaginas que sea mucho dinero, no. Es una cosa bien importante siempre que estamos buscando tratamientos psicológicos y es de entrada pensar que es muchísimo dinero, ¿no? Es que va a ser algo muy caro, es que tiene que ser algo muy caro. Pero ¿qué es lo caro? ¿Qué es lo que se entiende como caro, ¿no? Posiblemente haya muchas carencias en nuestra familia y por lo tanto, pues
pues bueno, no podemos desembolsar una cantidad en específico de dinero, ¿no? Como pues, a final de cuentas es más o menos lo que cuesta una consulta de especialista, ¿sí ve? O sea, si usted se va a revisar de sus ojos y se va a revisar de su corazón, es más o menos el mismo tabulador lo que está girando alrededor de esto. ¿Por qué? Porque es una especialidad. Si usted va con un terapeuta, esperemos que vaya con un terapeuta que tenga una especialidad en eso, ¿sí ve? Y es una licenciatura con una especialidad. Entonces, es más o menos esto, pero siempre, mientras sea por esto, ¿sí ve? Mientras sea con la intención tal cual de buscarle, de hacer las cosas, pues bueno, vale la pena cuestionarse hasta dónde podemos llegar con este tipo de inversiones, pero las más de las veces no porque sea el caso, Aleida, pero estamos buscando a ver dónde sale más barato, ¿sí ves? ¿Por qué? Porque no le queremos gastar en eso, ¿no? No le queremos gastar en eso y muy posiblemente no le queremos gastar en nada, ¿no? Nuestra economía libidinal también está como empobrecida, no nada más en la cuestión del dinero, sino como en lo poco que sentimos que podemos hacer o que queremos hacer ante ciertas cosas. Esto como una reflexión, ¿sí ve? No es como si fuera una regla general, pero siempre que le andamos buscando como el precio más barato, cuando tiene que ver con nuestra salud, pues bueno, ahí ya es algo justamente para cuestionarse, ¿no? Y antes del bloque comercial, estábamos hablando sobre esta parte del perfeccionismo que tiene que ver como con estos bordes, como con estas fronteras expandidas dentro de nuestra personalidad, ¿sí ve? Y cómo se acaba sintiendo todo como una afrenta personal, como esta persona perfeccionista, por lo general podríamos entender, ¿no? En este cuadro de personalidad que estamos describiendo, le da mucho por criticar a los demás, ¿no? Por sentir como que hay un estándar el cual todos deberíamos de seguir. Pero también es muy interesante ver y darse cuenta de que hay un estándar más en el que esta persona se está juzgando, ¿sí ve? Cuando vemos este tipo de narcisismos engrandecidos, no quiere decir que ellos sean como el punto último de la cadena, ¿sí ve? Como la cima de la pirámide. ¿Por qué? Porque este tipo de personalidad va girando alrededor de la envidia, ¿sí ve? Es como si todas estas comparaciones tuvieran que ver con quién está peor que yo, quién está mejor que yo, está del lado contrario. Entonces, por un lado es casi sentirse bien alrededor de todas las personas que se puedan evaluar dentro de nuestro propio juicio como que son inferiores, ¿sí ve? Esto es lo que va como de alguna forma engrandeciendo esta sensación de perfección. ¿Por qué? Porque si yo digo, todas las personas que no tengan recortadas las uñas como yo, son unos cochinos, son unos puercos, entonces yo soy superior a todas las personas que no tengan ese estándar en lo que yo entiendo, ¿sí ve? Si no todas las personas tienen un carro del año, entonces todos los demás son pobres, todos los demás son desafortunados en comparación conmigo que me puedo dar estos lujos. Y por lo tanto, ahí estamos teniendo como estos, ¿cómo lo podríamos decir? Como piedras para agarrarnos en una pendiente, ¿no? Pero ficticias, en una pendiente también ficticia que nosotros estamos imaginando, en donde alguien tiene que estar encima de los demás y que mi bienestar va a depender directamente del malestar de los demás o de la proporción de las personas que compartan mi enfermedad y mi malestar. Pero ahí, forzosamente, si estamos pensando en comparaciones, así como hay muchas personas que van a estar abajo, van a haber muchas personas que también están arriba, o pocas personas, pero esas personas son razón de angustia, ¿sí ve? Ahorita se está fomentando mucho algo, Gaby, que no sé tú cómo lo veas, pero en toda la televisión por cable y en diferentes medios es como las casas como deben de ser, ¿no? Estos programas de decoración en donde uno dice, mira el mugrero de casa que se tenía, y después de eso, bueno, es un arco iris de colores y de texturas maravilloso, ¿no? Esto nos está bombardeando mediáticamente. Y de alguna forma, así como esto que le estaba diciendo de la cortada de uñas, que puede sonar una tontería, al momento en el que empezamos a ver, eso es lo que sale en la tele, así debería de ser esto, ahí ya tenemos un punto de referencia en esta fantasía de superioridad que nos necesitamos poner, ¿sí ve? Por lo tanto, yo quiero tener eso que tienen los demás, porque eso es lo que está bien ahorita, ¿sí ve? Y es muy curioso porque de repente vemos unas casas en esos programas, que mira nada más lo desperdiciado que está el espacio. Es una casa hermosa con jardín y muebles clásicos, y se acaba haciendo una caja de cartón, ¿no? De muchos colores, pero eso es lo de ahora.
como si eso fuera lo correcto. Como si hubiera una manera correcta de hacer las cosas, ¿no? A lo que fuera. Tenemos también una participación desde el día de ayer que no tuvimos oportunidad de rescatar. Josefina nos compartía por qué de los 25 a los 45 fui obsesiva en la limpieza, me molestaba si me ensuciaban, otra vez me ensuciaban, fíjate, de lo que hablábamos hace rato. Ahora he cambiado, soy lo contrario, no soy sucia, pero sí hay cosas fuera de lugar. A los 46 quedé viuda, a raíz de eso cambié, ¿tendrá esto que ver? Bueno, Josefina, que claro que puede tener que ver. Hay una cosa interesante a propósito de los síntomas, muchas veces se pueden desplazar, por eso es que hay ocasiones en las que hablando de como algunas líneas terapéuticas distintas, se enfocan sobre el síntoma en específico como para desaparecerlo. El síntoma no es el problema, el síntoma es una manifestación, es un intento fallido por resolver el problema. Entonces, si yo te quito ese síntoma, el problema sigue ahí debajo y se va a trasladar a otro lugar, se desplaza el síntoma, se dice. Así una persona con dificultad, por ejemplo, para manejar, puede empezar a manejar, pero después escucha constantemente un zumbido o tiene constantemente pesadillas. Aquí lo importante es resolver verdaderamente el problema. Entonces, esto puede tener que ver porque un síntoma puede quedar fácilmente desplazado, como detenido, por ejemplo, en un duelo. No estoy diciendo que sea tu caso, porque no lo conozco así a grandes rasgos, pero todo lo que tiene que ver con el perfeccionismo, con esto de lo sucio, tiene una connotación que nos lleva mucho a nuestra propia angustia a propósito de lo sexual, de lo que es sucio, de lo que es cochino, de lo que es correcto, incorrecto, morboso, bueno, malo, y va muy de la vergüenza, porque de repente es qué vergüenza, vieron mi casa, y es como si hubieran visto desnuda a la mujer, ¿no? Qué vergüenza, vieron mi casa sucia, y vieron, entonces ahí queda depositado el síntoma y es posible, se me ocurre, por ejemplo, estoy especulando totalmente nada más para poner un ejemplo que quede claro cómo es que se puede llegar a mover el síntoma. Hay ocasiones en que el acercamiento físico puede llegar a generar mucha angustia para una mujer dentro de la relación de pareja, y en el matrimonio a veces esto es prácticamente una exigencia por parte de la pareja. Entonces, quizás el perder a la pareja se transforma en un duelo que de alguna manera justifica el hecho de que ya no se tenga más acercamiento físico sin necesidad de otros medios, sin necesidad de otros síntomas que lo mediaticen. Te digo, no estoy diciendo que sea el caso, a lo mejor tú a los 45, a los 46 quedaste viuda, que estabas joven, a lo mejor volviste a hacer otra relación de pareja, a lo mejor volviste a disfrutar y a vivir toda esta parte de la sexualidad, pero hay mujeres que no, hay mujeres que se quedan viudas muy jóvenes y jamás vuelven a tener relación de pareja, jamás vuelven a tocar como esta parte de la vida, y bueno, pues sí es como para cuestionarse por qué no, si es verdaderamente por el duelo o si es por una angustia previa al acercamiento afectivo y al acercamiento físico con un hombre que ahora queda totalmente justificada en función de este duelo. Lo interesante de poder indagar por ahí no es nada más como sacar las cosas viejas y antiguas de los cajones, sino el hecho de darnos cuenta de que si abarca esa área de nuestra vida, está abarcando también otras áreas de nuestra vida. No es que nada más sea lo de la pareja, y mucha gente dice, ay, pero yo puedo vivir sin pareja perfectamente, me lavo las manos, chan chan. Pues no, también está abarcando mucho más acerca de las relaciones interpersonales. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Ya escuchó, el día de mañana vamos a estar hablando sobre la ley del mínimo esfuerzo, cómo se le van haciendo como tantas actitudes negativas a ciertas cosas, pero de repente sin entender, ¿no? Sin entender hacia dónde va. Y por otro lado tenemos esto del perfeccionismo, que bueno, estamos todos aplaudiendo como focas, ¿no? Hay una persona perfeccionista, buenísimo, pero sin saber todo lo que está de sufrimiento detrás de este tipo de manifestaciones. Y en los bloques pasados
Algo estábamos mencionando sobre la suciedad, sobre el asco, sobre el aspecto de lo sexual, que es muy común, que por ahí esté toda esta situación de conflicto que se acaba moviendo alrededor de este tipo de comportamientos de obsesión con la limpieza, de perfeccionismo con el trabajo, de no terminar las cosas. Y ahí, ¿qué sucede? Por supuesto que alguien tenía que salir descalabrado de todo este circo, ¿no cree? Esta parte del perfeccionismo, si nosotros nos estamos preocupando porque el zapato esté boleado, porque la cocina no tenga una mancha o el mantel, como en ese ejemplo de Freud, Gaby, ¿cómo cree que vamos a vivir una relación sexual? En donde por supuesto que hay fluidos, hay otra persona, hay olores, hay suciedades, ¿no? ¿Cómo cree que se va a vivir? ¿Placenteramente? Justamente ahí es en donde podemos encontrar como el acabose de todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? O por un lado nos encontramos con una anestesia total, con una ausencia supuesta de deseo sexual, o en una cosa como desmedida, porque también eso es algo que pasa, ¿no? De repente vemos esta imagen como de perfección alrededor, de todo acomodado, y en la alcoba unas perversiones, pero de marca, ¿no? De esas cosas que de repente van apareciendo en las películas, que a nosotros no nos parece que sean reales, ¿no? Pero justamente es ahí en donde se vuelca. Así como podemos tener todos los calzones sucios, la ropa interior, la parte de la vida sexual se puede vivir con una extrema perversión o desviaciones prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es en donde ahora sí se pone de evidencia algo que es un poco difícil de explicar. Toda esta parte del perfeccionismo, si lo seguimos por la línea que lo hemos estado explicando justamente, tiene que ver con una defensa, ¿sí ve? Tiene que ver con una defensa ante una ansiedad que tiene que ver con un deseo. Y ese deseo tiene que ver con la suciedad, justamente. Si lo pensáramos en esa cadena asociativa, por poner un ejemplo concreto de lo que estamos hablando, porque si no, parece que estamos hablando de todo y de nada al mismo tiempo. En esa formación está el deseo del ensuciarse. ¿Por qué creo que uno andaría planchado y lavado todo por afuera, pero con los calzones sucios? ¿Sí ve? No nada más tendría que ver con este desorden, con este desacomodo, que también puede ser otro de los aristas del perfeccionismo, ¿no? Puede ser una parte escindida de nuestra personalidad. Pero, siguiendo en este ejemplo, ahí es en donde está la suciedad, en llegar y oler ese tipo de cosas, saber que estamos sucios por dentro, que hay algo que está desacomodado y los demás no se dan cuenta. Este tipo de, digamos, como de situaciones también van como con la gente que no se pone ropa interior, como en el gusto de no ponerse ropa interior, ¿no? Lo que no saben es que no traigo calzones y traigo falda, ¿no? Digo, suena chusco si se dice en este tono, pero es eso, es como mostrar, como digamos, estar en el borde de lo prohibido y del deseo, justamente. Y por lo tanto, si por un lado tenemos esta actitud rígida, por todos lados contenida, por un lado tiene que salir esa presión, por un lado tiene que salir ese vapor y puede que salga, como se lo estoy explicando, por un lado con estas perversiones y que justamente ese sea digamos como que esa es la raíz. Todo lo que tiene que ver en una perversión, en lo sexual, se va cubriendo, se va resanando, se le va adornando alrededor con una situación perfecta en todo lo que estamos haciendo, porque nadie me puede tachar de que estoy haciendo algo malo, aunque yo en el fondo estoy cumpliendo todo mi deseo perverso de hacer algo indebido. ¿Sí ve? Y esto es un acomodo más común de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Sí ve? De repente pensamos como que eso es de las películas o de las series, pero no. Esto es una cosa que es parte de la enfermedad del neurótico. ¿Sí ve? Así como lo estoy explicando ahorita, porque como les digo, tiene muchos aristas. ¿Por qué? Porque por algún lado tiene que salir esa represión en lo sexual. O también puede estar en este otro sentido en la frustración, en donde al momento de no disfrutar de nada de esto, digamos que el placer viene alrededor de la defensa, viene de esta formación que se le hace encima, de eso sí tenerlo pulcro y de eliminar todo lo que se siente prohibido y todo lo que se siente sucio. Que finalmente, ya como para concluir, digo, habría muchísimas más cosas que podríamos hablar al respecto, porque además tiene muchas más ramificaciones, todo esto que va alrededor de pues el carácter obsesivo compulsivo, pero sobre todo cuando no es algo tan cristalizado todavía, porque es absurdo pensar que podemos
conscientemente modificarnos la conducta de algo que se ha estado cocinando durante años y que se nos impone desde las tripas del inconsciente, ¿no? Va y actúa. No puedes evitar sentir esa angustia porque las cosas estén desordenadas o porque las cosas estén sucias. A lo mejor puedes hacer como que no te angustia, pero no puedes evitar que te angustie verdaderamente. Sobre todo cuando no está tan cristalizado, es importante poder darse cuenta de lo que está pasando, y este es un como síntoma difícil de vencer o de combatir, porque se vuelve fácilmente una caracteropatía, se vuelve fácilmente parte funcional de la persona, además de que coloca a la persona en un ideal de superioridad, porque como tú decías, a la gente que es muy cochina, a lo mejor también es una manifestación de ciertos síntomas, pero se lo ve como algo malo a la gente que es muy floja, o a la gente que, bueno, a lo mejor es una depresión aguda, pero se lo ve como, ay, qué flojo y qué mal y qué tachable. Sin embargo, a las personas sumamente perfeccionistas, pues, normalmente se los aplaude. Entonces, esto hace muy difícil vencer al síntoma por los beneficios secundarios que aporta, y no obstante, el costo es muy, muy, muy alto. Verdaderamente, ahí sería importante preguntarse, la persona se llega a cuestionar en primera instancia, ¿por qué? Las cosas tienen que estar, la ropa sucia tiene que estar acomodada de tal manera, mis hijos se tienen que levantar a tal hora, tienen que bla, bla, bla. ¿Por qué? Pregúntate a ti, ¿por qué? ¿Por qué se tienen que levantar a esa hora y no a otra? ¿Por qué no se pueden levantar tarde? ¿Por qué no pueden tener en su habitación organizadas las cosas como ellos prefieran? Si prefieren tener el edredón de otro color que no combina con las cortinas, qué sé yo, ¿por qué no? Normalmente nos vamos a justificar con que eso los va a hacer unas mejores personas. No. Eso los va a hacer o los está intentando hacer a tu imagen y semejanza. Y no eres Dios como para tratar de modificar eso. Entonces pregúntate francamente por qué, y sobre todo también pregúntate si vale la pena, porque esta obsesión va dirigida normalmente hacia el control de las personas, hacia quererlas tener como muy ordenaditas, y lo que termina por hacer en un intento como de mantenerlas siempre al pie de la letra, siempre en donde tú dices que no se te vayan a mover del lugar, que no vayan a sentir nada distinto, se van. Las personas, si no tienen otra enfermedad que también las amarre a ti y que embone de esa manera pues muy, muy patológica y sufrible, además, normalmente las personas se van, se alejan. Entonces sí habría que preguntarse, ¿valdrá la pena entrar en una discusión y entrar en esta fricción tan grande por eso? Porque llegó 2 minutos tarde, o porque, no sé, pisó un bache, o porque de verdad vale la pena eso, no para que tú te modifiques el síntoma porque no puedes, pero sí como para que pienses en ver si necesitas ayuda, o si de verdad tú mismo puedes controlarte y puedes bajarte y ver qué es lo que verdaderamente te está angustiando, o ver si en verdad necesitas que alguien más entre, pero para alcanzar a modificarte tú, no para modificar todo lo que está alrededor de tal manera que tú te sientas cómodo en ese ambiente. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este espacio, a Claudia Arias, a Donají, a Arturo, a Jesús, y muy especialmente a ustedes que nos están escuchando. Yo soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa. Que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.